Buenas, queridos oyentes. Al ser esta estación un lugar en medio de la nada, es fácil de desaparecer por aquí. De hecho, si quisiese salir, no sé si podría encontrar el camino de vuelta. Así que hoy les traeré unas historias extrañas sobre personas que han desaparecido. Nuestra primera historia es el caso de Lars Mittank, un joven alemán de 28 años, desaparecido en Bulgaria el 8 de julio de 2014. Lars estaba de vacaciones en Bulgaria con sus amigos. Allí se la pasaron como cualquier turista, hasta los últimos días que al parecer tuvo una discusión con otro grupo de alemanes por el fútbol. Esa discusión al parecer terminó con Lars recibiendo una paliza por parte de este grupo. Así que al día siguiente visitó a un doctor y le aconsejó tomar unos antibióticos y no tomar el vuelo, que debería devolverlo a su casa. Así que sus amigos se fueron sin él. Cogieron el vuelo y Lars, sin muchas más opciones, decidió alojarse en un hotel más barato y cercano al aeropuerto. Pero allí llamó a su madre en un estado paranoico y le dijo que le estaban buscando, que le iban a robar y matar. Después de la llamada, las cámaras del hotel lo mostraron mirando por las ventanas, navegando de arriba abajo por los pasillos y escondiéndose en el ascensor. A la mañana siguiente salió, hizo una llamada a su madre diciendo que sus perseguidores se estaban acercando. Finalmente, el 8 de julio, este fue al aeropuerto para volver a su país natal, pero antes de eso, decidió entrar en la oficina del doctor del aeropuerto. El doctor le dijo que estaba bien y podía volar, a pesar de su aparente estado errático. Lars le decía que no estaba seguro y que sentía que algo de la medicación no lo dejaba estar bien, hasta que de repente un obrero del aeropuerto entró en la oficina del médico. Lars en ese momento saltó de su silla y gritó: "No quiero morir. Tengo que salir de aquí". Salió corriendo hasta llegar a la salida del aeropuerto. Allí saltó una valla cercana y entró en un bosque para nunca más ser visto. La hipótesis más plausible es que los antibióticos que le recetaron le causaron una psicosis, al ser uno de los efectos secundarios, pero su doctor afirmó que este nunca llegó a utilizar dicha receta. Por lo tanto, su desaparición sigue siendo un misterio. Una historia bastante extraña, la verdad, pero igual de interesante que extraña. Y para más historias así, quédense sintonizados un rato más, porque aquí va la siguiente. Ahora seguiremos la historia de Iván Díaz Bustillo, un chico de 19 años de Salamanca, que el 9 de enero salió del trabajo y no se le volvió a ver, hasta que un día más tarde encontraron su coche en una zona agrícola. El coche no tenía rastros de daño alguno, pero tampoco se encontró rastro de Iván, hasta que más tarde, ese mismo día, un maquinista avisó de que encontró un cadáver cerca de la vía, a bastantes kilómetros de donde se encontró el coche. El caso es inexplicable. La policía no logró obtener casi nada, y la autopsia aún sigue clasificada. También, por desgracia, se cerró el caso por falta de pruebas, así que la única persona que sabe realmente lo que pasó ese día es solo Iván, y lo seguirá siendo hasta que se vuelva a abrir el caso. Esta sé que fue corta, pero también es por lo extraño del caso. Pero de todas formas, aquí siempre tenemos un par más de historias. Y creo que es el momento de la siguiente. La muerte
de Elisa Lam. Es uno de los casos más conocidos y a la vez perturbadores por su extrañeza. Elisa, una estudiante en la Universidad de Columbia, Canadá, tenía un blog, sobre todo para mostrar sus nuevas prendas, pero también sus caídas emocionales y estado general, cosa que no sería rara, ya que esta fue diagnosticada con trastorno bipolar y depresión, ambas enfermedades para las cuales tomaba medicación, aunque a veces fallaba en eso. En esos casos, según dijo un conocido suyo, tenía alucinaciones donde era perseguida. A pesar de todo esto, decidió emprender un viaje a California y se hospedó en el Hotel Cecil, lo que originalmente iba a ser una habitación compartida, pero por las quejas de su compañero de habitación, tuvieron que mandarla a una habitación separada. Ya más tarde y cuando se suponía que tenía que volver, esta había desaparecido, sin llamadas, sin rastro. La única prueba que había eran los vídeos de la cámara de seguridad, sobre todo uno, donde ella estaba en un ascensor. Parecía nerviosa. Salió un momento para mirar a las afueras, luego se volvió a esconder en el ascensor, para después salir, mirar en dirección contraria, esconderse dentro del ascensor, pulsar los botones del ascensor nerviosamente, mirar hacia los lados otra vez, salir y en ese momento untarse las manos como si le suplicase a alguien o algo y no volver a entrar. Elisa estuvo desaparecida durante 18 días. 18 días donde la buscaron los policías con perros, pero no había rastro. Hasta que los huéspedes se empezaron a quejar de la baja presión del agua y de que esta a veces tenía un tinte marrón, y cuando un técnico de mantenimiento fue a comprobar los tanques de agua, encontraron su cuerpo. Lo raro es lo difícil que es llegar a esos tanques, y más abrirlos sin que nadie se dé cuenta, ya que todas las puertas tenían alarma o estaban cerradas con llave. Además, las tapas eran muy pesadas. La única explicación que se encontró es que en un ataque a causa de no tomar sus medicamentos, salió por una de las ventanas y allí trepó hasta la salida de incendios. Subió a la azotea y de alguna forma logró abrir la tapa. Entró en el tanque y se ahogó, quedándose allí hasta que su cuerpo se descompuso, dándole ese tinte al agua y haciendo que la encontrasen. Una historia interesante, ¿no? Y ahora pasemos con la historia que cerrará la transmisión de hoy, que es un caso tan antiguo como extraño. En 1587 se establece la colonia de Roanoke Island. Era una colonia cercana a lo que es la actual Carolina del Norte. Esta, por desgracia, ya empezaba con problemas por parte de los nativos y sobre todo problemas de suministro y de las 100 personas que se establecieron allí en un principio. Una docena tuvo que volver a Inglaterra para obtener más suministros. Esos suministros, por desgracia o por suerte, serían retrasados por el conflicto que había entre Inglaterra y España. Así que, en vez de volver en la fecha prevista, llegaron a la colonia en 1890. Pero cuando llegaron, se encontraron el campamento vacío. Solo quedaban los muros exteriores y un tablón de madera en el que ponía Croatán, el nombre de una tribu cercana, pero ningún cuerpo y ningún rastro de lucha. Teorías sobre lo que pasó hay muchas. Algunas dicen que fueron atacados por dichos nativos, otras que se integraron con ellos,
o simplemente que decidieron reubicar el asentamiento para no ser vistos nunca más. Pero aún así, no se puede explicar cómo han desaparecido tantas personas sin dejar ningún rastro.